Lo primero que quiero comentarte es que es mi primera novela, si bien ya he escrito un par de libros y he colaborado en otros tantos. Los anteriores han sido ensayos o trabajos más bien académicos, orientados siempre a temáticas vinculadas con derechos humanos, comunicación, memoria. Esta novela nace de alguna manera cuando en noviembre de 2014 el equipo argentino de antropología forense me avisa que habían encontrado los restos de mi papá, que está desaparecido. Soy hijo de padres desaparecidos. Mi mamá y mi papá eran médicos y ambos desaparecieron, mi papá en abril y mi mamá en junio de 1976. A mi papá lo encuentran en un pozo que se llama el Pozo de Vargas, en los alrededores de San Miguel de Tucumán. Es un lugar que fue un pozo de agua durante muchos años, que fue construido por los ingleses en la época en donde se construyeron las vías férreas, y luego se dejó de utilizar, y durante la etapa de la dictadura se lo utilizó como un lugar de enterramiento. Allí se identificaron más de 100 cuerpos, entre ellos el de mi viejo. Te decía que el libro nace con ese dato que me da el equipo argentino de antropología forense, de que mi papá, los restos de mi papá me estaban esperando en Tucumán. Entonces, hicimos un viaje inmediatamente. Digo hicimos porque me fui con mis hijos y con mi compañera en diciembre de ese mismo año, y a partir de allí la experiencia de llegar al lugar, llegar al pozo, hablar con los peritos y finalmente tomar la decisión de descender en ese pozo que tiene aproximadamente 39 metros de profundidad, en un ascensor desvencijado, chiquitito, porque el pozo tiene 4 metros apenas de diámetro, y descender en ese pozo, la experiencia del descenso en ese pozo fue como viajar de algún modo al encuentro de mi papá, o al lugar donde estuvo por tantos años mi papá mientras lo esperábamos o lo buscábamos en mi familia. Ese hecho intenté obviamente escribirlo, pero el testimonio, la crónica, el ensayo me fueron desbordando de alguna manera, y empezaron a surgir voces, personajes, historias que tienen que ver con todos estos años, desde mi infancia hasta la actualidad, y fue configurándose de a poco como una ficción, con lo que significa el descenso como punto central de la trama, ese descenso de 39 metros. El libro transcurre en ese descenso de 39 metros, que en tiempos reales no dura más que 3 o 4 minutos, pero que la novela lo plasma en más de 250 páginas, 240 páginas. En definitiva, el libro es un viaje hacia las profundidades del pozo, en donde, a medida que íbamos bajando, el perito que me acompañaba y yo, en esa oscuridad van fluyendo historias, recuerdos, memorias, voces que pudieron tener existencia real, o que fueron producto de mi imaginación o de los laberintos de mi memoria. Lo cierto es que cada metro que descendíamos, o que el personaje en todo caso desciende junto al perito que lo acompaña en la novela, van apareciendo reconstrucciones que
que son propias de una memoria compleja, difícil, contradictoria, absolutamente difícil de expresar con una palabra, con una idea, y se reconstruyen ideas, y se reconstruyen momentos, y se reconstruyen sentimientos. Y el libro es un libro, podría decirse, un libro contado siempre en primera persona. No es siempre la misma primera persona la que toma la palabra. A veces es el protagonista que va contando el descenso, y a veces son esas voces que entran para decir lo que tienen que decir, para decir lo suyo en relación a la memoria, a la verdad, a aquellos tiempos, a estos tiempos, a lo que significa sobrevivir, a lo que significa desaparecer, a lo que representa la desaparición de los cuerpos y a lo que significa esperar a esos cuerpos que no aparecieron. Podría darte mucho más datos sobre la novela. Es una novela que está justamente armada en 39 capítulos, que son los 39 metros del Pozo, que tuve el honor de que la editara Paradiso, que es una editorial que yo respeto mucho, que sigo, que me parece que tiene uno de los catálogos más coherentes de las editoriales argentinas, y que con mucho gusto y con mucho orgullo dijeron, bueno, esto hay que publicarlo a pesar de la situación tan difícil que atraviesa la industria editorial, ¿no? Y para mí fue un honor que ahora en noviembre apareciera la novela, que apareciera en este momento, y con todo lo que significó ese proceso de escritura, de escritura y reescritura al mismo tiempo, ¿no? Comenzando por una crónica frustrada, luego por un testimonio también frustrado, luego a partir de relatos cortos, y cuando quise acordar ya estaba en medio de una novela, y ahí tenía dos opciones: volverme al género en el que siempre me moví, que es el periodístico o el testimonial o la crónica o el ensayo, o seguir ese camino por el que me llevaba la propia escritura, y decidí seguir. Por eso es una novela, por eso lo que allí se cuenta es obviamente es algo que indiscutiblemente tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi historia, pero que por otra parte se permite algunas posibilidades de creación que están guardadas en algún lugar, ya sea como hechos que fueron recordados o que son recordados de determinada manera a través de la memoria, o que la memoria ha creado de alguna forma, ¿no? Para poder ser transmitidos, porque insisto, no hay palabras a veces para poder transmitir determinados hechos como lo que es como es la desaparición de una persona y de un ser querido en este caso, ¿no? Y allí están acompañándome en ese descenso compañeros que ya no están, de los organismos de derechos humanos, compañeros de los 30.000 que no pudieron o no tuvieron la posibilidad de decir lo suyo, y ahí están acompañándome también personajes y personas que han sido fundamentales en esta reconstrucción histórica. Es una novela oscura, no es una novela triste, no es la idea hacer de ese relato un relato triste. En todo caso es un reencuentro del personaje con su padre desaparecido. Es una novela sí incómoda, porque de algún modo se permite bordear la retórica usual, la retórica políticamente correcta, o en todo caso provoca a
a repensar algunos elementos que de algún modo hacen a la dinámica de representarnos y de pensar nuestro pasado reciente, que no es una foto, sino es una película permanente, y una película que sigue andando, ¿no? Es un libro que es incómodo porque también muestra, de algún modo, cómo aquella dictadura que formalmente terminó en el 83 sigue presente en las vidas de muchos y de muchas, todos los días, cuando nos despertamos, cuando nos levantamos, cuando hacemos nuestras actividades, cuando nos dedicamos a vivir nuestras vidas. Aquella dictadura nos sigue diciendo que ahí está para recordarnos todo lo que significó aquel horror. Por eso es incómodo, por eso de alguna manera esa sensación de incomodidad tiene que ver con que las marcas de aquel horror siguen presentes en aquella generación que pudo sobrevivir, en la generación de los hijos que sobrevivimos también de algún modo, y en la generación de mis hijos que también la viven a su manera, ¿no? Y como pueden. Insisto, no es un libro triste, se permite esa incomodidad, es más la busca, es más la explora, es más la provoca, y también se permite algún humor posible sobre estos temas, alguna ironía, alguna vuelta retórica para salir también de esta idea de que hablar de la dictadura o novelar una dictadura es novelar necesariamente hechos que son dramáticos y son tristes. Sí, claro que lo fueron, pero también hay otras cosas, también hubo otras cosas, también hay historias, o también hay en esas historias momentos luminosos, momentos bellos, momentos que nos provocan una risa, una sonrisa, un recuerdo lindo, ¿no? Bueno, todo eso va apareciendo en la novela. Espero que te sirva. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta que tengas, por supuesto avísame. El libro ya está andando su propio camino. La invitación que de alguna manera como autor hago es más que la invitación a leer un libro, sino acompañarme en ese descenso, o acompañar al personaje, ¿no? En ese descenso, en un ascensor desvencijado con rejas oxidadas, y descender 39 metros hacia una oscuridad que también es la posibilidad de un reencuentro. Abrazo grande.